Eliseo García Gómez, matrícula al 037248, Licenciatura en Educación, Ciudad de México. ¿Consideras que la educación es una herramienta que ayuda a cambiar la realidad y transformar las ciudades? Sí, es una herramienta transformadora que permite descubrir la realidad de un país, descubrir la palabra libertad. Ya que la educación es una acción deliberada porque asume el reto de transformar, es la herramienta que ayuda a la humanidad a cambiar la realidad y transformar la ciudad a sí mismo. Ya que por medio de la educación se expresan comportamientos, ideas, situaciones o experiencias y son codificadas de texto, cuadros y diapositivas porque es un esquema rígido, pero a la vez permite establecer las codificaciones críticas y el análisis correcto de la realidad. Donde la alfabetización juega un papel importante es conocer las letras para la educación liberada y para formar conciencia de los ciudadanos con fin de crear alfabetos políticos. El valor de la educación está en los educadores, es en desarrollar en el alumno la capacidad del pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Hoy en día es que el alumno conciba la realidad a través de comprender y saber por qué suceden los hechos sucesos en su vida cotidiana. A diferencia de tu respuesta anterior, ¿cuáles son las características del docente en educación elevadora? El docente es un facilitador, además se busca una democratización del espacio educativo. El que educa se posiciona como un elemento más, no necesariamente el más importante. El docente es transmisor de conocimiento donde ayuda a comprender la realidad. El docente debe ser una persona reflexiva, crítica y toma una posición frente al sistema educativo. La teoría del educador en este tipo de educación es mostrar y proporcionar conjuntamente con los educandos las condiciones para que se dé el conocimiento verdadero. El educador debe crear con los educadores la capacidad de estos de crear conocimientos, debe concebir el error como algo natural en los procesos educativos, no personalizarlo como algo grave. La educación liberadora implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desigelado del mundo y la suposición de un mundo como realidad ausente de los hombres. Por medio de la educación liberadora, tanto educandos como educadores aprenden a percibir de forma crítica cómo está haciendo el mundo, el qué y el que están. ¿Cómo explicar las bases estructurales de este nuevo paradigma? La educación liberadora es un proceso de renovación de la condición social del individuo considerado sujeto al ser pensante y crítico reflexión de la realidad que vive. La perspectiva de que la educación y la elevación se ubican en la horizontalidad de las relaciones humanas. La educación para la libertad es de tal grado que para alcanzar el objetivo se requiere estudiar y reflexionar acerca de la libertad. Freire refiere a la libertad como una crítica a las imposiciones de un modelo ideológico de libertad, es una lucha por conocimiento, su experiencia es una conquista, y no una nación exige una búsqueda permanente. La educación para la libertad se describe como una pieza más para liberar, pero no es una imposición, tampoco se trata de obligar a nadie a ser libre, cuya estructura es la elección del contenido de los métodos de enseñanza de la relación entre profesor y alumno. Regreso a la clase de esto, observa el video ejemplo de una educación liberada. Al final de la clase, compara tus conclusiones sobre el caso. Antes en la educación era tradicional que el alumno era una persona que solo se le daba conocimiento, no era capaz de generar conocimientos propios, carentes de luz. El alumno solo era un vaso para recibir conocimiento, el maestro era absoluta la verdad. La educación tradicional, también conocida como modelo de transmisión, concibe la enseñanza como un verdadero arte y profesor, como artesano, cuya función será explicar y explorar claramente sus conocimientos, enfocándose en la manera central del aprendizaje y modelización del alumno. Este método es positivo a la evaluación del aprendizaje productiva y central en la calificación de los resultados. La relación alumno-profesor es auditorio, se fundamenta en la concepción del alumno como receptor de la información. El educador tradicional es analítico, sintético, lógico. El aula se limita a la individualidad y la creatividad de los alumnos, ya que se tienden a ser sujetos pasivos con poca iniciativa, inseguridad y poco interés en el proceso de aprendizaje. El maestro es el pilar fundamental para que se lleve a cabo la educación. Educación tradicional contra educación liberadora. La educación liberadora es un proceso de renovación condijo social del individuo, considerando al sujeto como ser pensante y crítico reflexión de la realidad que vive. Se considera liberación porque pretende una serie de recuentos de seres humanos con su dignidad creadoras y participantes activos del cultural con su figura. Paul Freire se escribe como marco de referencia acerca de una pedagogía crítica, una postura política y objetiva muy clara acerca del proceso educativo. Educación tradicional. El profesor no debe ser solamente un experto del campo, sino también tiene que ser capaz de transmitir información de manera eficaz. La función de los alumnos es intentar comprender y memorizar la información. La principal herramienta de los alumnos es la memoria. La forma en que los alumnos asisten al conocimiento es mediante la práctica y repetición.